Uno está convencido que cuando no tiene certezas, no debe inventarlas. Que cuando no tiene las respuestas a decenas de preguntas, no debe inventarlas. Lo que debe hacer es poner en consideración las preguntas, los interrogantes, para convocar a la búsqueda de las respuestas. Una búsqueda siempre colectiva, que puedan ayudar a repensar este presente. El periodismo no tiene la obligación de tener respuestas, pero sí tiene la obligación de preguntar. Por lo tanto, les propongo un conjunto, un manojo de interrogantes, que si alguno tiene la respuesta, a buena hora, y si no, habrá que salir en su búsqueda. Me pregunto, ¿qué pasa con el gobierno nacional, que parece que no está haciendo campaña? Sobre todo en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad, donde uno habló con muchísimos dirigentes en la provincia estos días y dicen no hay campaña. Está todo planchado, es la palabra. Hay mucha incertidumbre. No hay ni material, te dicen. Material de campaña, estamos hablando del volante, la sombrilla, los recorridos, la organización. Me pregunto cuáles son los motivos de la quietud. ¿Falta motivación? ¿Hay diferencias insalvables dentro del frente de todos? ¿Que algunos quieren hacer campaña y otros no? ¿Qué pasa? Porque esto es una realidad, ¿eh? Quiero preguntarme por qué, y lo digo con nombre completo como lo hacemos siempre, pero porque lo que está en juego es muy grande, como para algunas mezquindades. Me pregunto por qué el movimiento Evita y la CGT insisten con quemarle la oreja a Alberto Fernández para que se diferencie cada vez más de Cristina Kirchner. Esto también es información, ¿eh? ¿Qué buscan? Con lo que costó la unidad, ¿por qué siguen haciendo ese juego perverso, antiquillerista dentro del gobierno? Me pregunto, y cuando hablo de la CGT no hablo de todos los que integran la CGT, ¿eh? En el movimiento sí, Evita sí. Será porque ellos tienen la caja garantizada con cualquier gobierno, ¿no? Claro, pero a sus bases no les da lo mismo cualquier gobierno. Me pregunto si la tapa del diario Página 12 es para ponernos contentos o es para preocuparnos. Son todas preguntas, ¿eh? Titula La Mesaza, Alberto, Massa y algunos de los empresarios más ricos de la Argentina. Los mismos que hasta ahora no lo acompañaron con una sola medida. ¿Se podrá saber de qué hablan en esas reuniones o es muy ingenuo de mi parte? Porque recuerdo cuando Guzmán se reunió con algunos empresarios del mundo de la alimentación, la reunión, y de los supermercadistas, la reunión terminó con aplausos para Guzmán y al otro día aumentaron todos los precios. ¿Se habló ahí de la flexibilización laboral? ¿Qué se dijeron? ¿Lo podremos saber? Hablando del ministro Guzmán, que está haciendo un enorme esfuerzo con el Fondo Monetario Internacional, ¿alguien puede explicar de qué va el acuerdo? Ya pasaron 2 años. ¿Pueden explicar en qué están las negociaciones? ¿Podemos saber de qué se trata? El discurso del presidente es claro. No vamos a pagarle al fondo aquello que no corresponde porque no vamos a pagar con el ajuste de los argentinos. Perfecto. ¿Cuál es la estrategia? ¿Qué estamos ofreciendo? ¿De qué tasas estamos hablando? ¿De qué plazos? ¿Podremos saberlo? Nos lo explican para tontos si quieren, pero... ¿qué significa la llegada de Mansur? ¿La llegada simplemente de un jefe de gabinete o que el gobierno va a ser más conservador de lo que fue hasta hoy? Son preguntas, y no son irónicas, no son malintencionadas. ¿Cuál es la estrategia del gobierno para salir del resultado electoral? ¿Cuál es la estrategia del gobierno post-elecciones, cualquiera sea el resultado? ¿Saldrá a dar las peleas para transformar y no solo administrar lo que hay? ¿Saldrá de la mano de quiénes? ¿De los que están en la foto de Página 12, en la tapa? ¿Cuándo arrancamos? Otra pregunta, y esta pregunta es para los oyentes, no es para nadie en particular más que los oyentes. ¿En qué momento votamos un gobierno conservador? Me pregunto,
voy terminando. La CGT y el Movimiento Evita que decidieron suspender la marcha del 17 de octubre porque es el Día de la Mamá. Y hacerlo el 18, ¿es simplemente porque quieren estar con su mamá o porque no quieren pegarse a los que movilizan el 17? ¿Estamos contribuyendo a la unidad o a la fractura? Le pidieron al pueblo argentino que nos traguemos sapos por la unidad, porque la unidad era todo. Bueno, ahora les toca a ustedes. Bánquense los costos de la unidad. No se dejen convencer, al presidente le digo con respeto, no se deje convencer por los susurros de la serpiente que le hablan al oído y escucha a su pueblo. Las voces de los que solamente disputan sus intereses son cantos de sirenas que lo llevan a ningún lado. Las voces del pueblo, del grito popular, lo conducen a escribir la historia grande. Última pregunta, ¿podemos tener esperanza? Sí, claro, siempre. Tomando las palabras que vos, Víctor Hugo, decías al principio del programa. Si no hay lucha, hay hambre, ¿eh? Entonces no hay opción. Para el pueblo no hay opción. O lucha o hay hambre. Para el gobierno tampoco debiera haber opción. O lucha o hay hambre. En la Argentina, los márgenes de ganancia, de los que nunca se habla, son espantosamente superiores a los de otras partes del mundo. Con Adrián Stoppelman, que es muy conocedor también de esto, lo hemos conversado infinidad de veces. Un supermercado acá quiere ganar varias veces más que si el mismo mercado estuviese en Europa. El gobierno ahora tiene un nuevo representante frente a los empresarios, esa es la cuestión. Pero ¿cuál es la fuerza que tiene Feletti? ¿Cuál era la fuerza que tenía antes Español? Se toman medidas, pero después, ¿cómo se respaldan las mismas? ¿Hasta dónde está dispuesto a ir el gobierno en una pelea? En el medio están los medios mafiosos que ya presionan, que ya juegan a favor de los empresarios. Los empresarios son la élite con la que se corresponden. Son sus socios, son sus anunciantes, son sus amigos. Y el gobierno es detestado por toda esa gente. Tiene que saberlo el gobierno. Ahí no hay amigos. Los empresarios ganan 2 veces cuando aumentan los precios sin escrúpulos. Multiplican la plata que tanto les interesa, pero además vencen ideológicamente al gobierno, lo arrastran al fracaso de la inflación. Entonces el problema no es Español o Feletti. El asunto es qué hay detrás, hasta dónde está dispuesto a una pelea que es por todas las bolitas. Si se trata de dialogar, pierde el gobierno. Si multa o suspende, ellos retrasan la entrega, provocan escasez, hacen cualquier cosa. De cara a las elecciones, los enemigos del gobierno, que son los adversarios funestos del pueblo, necesitan el fracaso de Alberto Fernández. La vacunación, esa maravilla que se ha hecho en la Argentina, la ayuda a los trabajadores, el Estado presente, todos los méritos acumulados no le lucen al gobierno, no le lucen para nada. Sale a jugar el más difícil de los partidos. Si Feletti no tiene detrás un gobierno dispuesto a plantarse con ánimo revolucionario, con todo el peso de la ley y la denuncia, pierde como en la guerra. No hay Feletti ni Español que valga si el poder político es débil ante el poder real. Es la hora del coraje, no del diálogo. Sí, dialogar sí, las buenas formas también, pero no es con diálogo, porque en el diálogo ganan esos, porque esos dialogan para imponer su voluntad. Es la hora de tomar las decisiones, no la del consenso. Cada vez que usted escuche la palabra consenso es que lo están embromando. El consenso con su patrón, el consenso con el que manda más, el consenso siempre lo va a dejar en derrota. Diálogo y consenso son palabras que significan armas letales puestas en manos de ellos. La del gobierno es el coraje para tomar las decisiones que haya que tomar por una vez en la vida, le pese a quien le pese y diga lo que diga la mafia de Clarín.